nuestro cántico, Señor. Quiero llamar tu atención y que me mires con pasión, que de correr hasta tus brazos y refugiarme en tu regazo. Recibe hoy mi cantar. Señor amado, ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Oh, sí, Señor. Adórele, adórele. Que de tu voz salga una alabanza. Sobre alas de paloma, sobre alas. Sí. Desespero.
Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los hermanos, hermanas que están escuchando en este momento a través de este medio de la plataforma que tenemos para poder conectarnos, para poder compartir la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos ustedes desde el norte de nuestro país hasta el sur, nuestro hermano en Iquique. Sabemos que hay varios hermanitos que estaban delicados de salud, pero gracias a Dios ya muchos de ellos han estado saliendo. Un abrazo para todos ustedes, Dios les bendiga, fuerza, ánimo, amén. También a nuestros hermanos que están en Coquimbo, Dios les bendiga, junto a nuestro hermano Cristian Olivares, su esposa, nuestro hermano acá en Santiago, nuestros hermanos que están aquí en Bethesda, me imagino conectados ya a la bendición del Señor. También a nuestros hermanos que están acá en Trupán, junto al pastor Patricio Araya, junto a los hermanos que están en ese lugar también, Dios les bendiga a ellos. Nuestro hermano en Villarrica, nuestro hermano Manuel Vega, nuestro hermano Luis Durán, su familia, nuestra hermana Fernández. Sé que nuestro hermano Jorge anda por estos lados. Amén. Dios les bendiga a todos los hermanos que están en ese lugar y también a nuestros hermanos que están en Chiloé. Dios les bendiga a nuestro hermano Rubén Collado, junto a todos los hermanos que están allá en rehabilitación. Dios les bendiga, un abrazo a la distancia. Amén. Cuídense, sirvan al Señor, busquen al Señor, ya que Él viene pronto. Amén. A todos nuestros hermanos que están acá en Santiago, ya se está preparando la salida de la cuarentena, pero aún así hay que cuidarse, hay que ser prudente. Amén. Hay que tomar las precauciones correspondientes para que esto no empeore, sino que vaya mejorando y luego podamos estar reunidos en la iglesia, ya que la verdad que se echa harto de menos estar acá en la congregación. Bueno, yo en este momento estoy en la iglesia grabando por un tema de espacio, ¿cierto? Pero está la silla arrumada ahí, está la silla ahí en un rincón, y la verdad se echa harto de menos ver a la membresía, a la iglesia reunida cantando al Señor. Así que a cuidarse para que esto se mejore pronto, todo esto, y podamos reunirnos nuevamente. Amén. Así que Dios les bendiga a todos ustedes, a todos los que están escuchando, los hermanos que estén enfermitos, los hermanos que han tenido sus momentos difíciles. Fuerza y ánimo en el Señor. Amén. Quiero compartir la palabra del Señor en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el verso 12. Es una palabra, un verso que muchas veces lo hemos dicho, pero sé que va a ser una gran bendición para usted. Romanos en el capítulo 5, en el verso 12. Ahí está la palabra del Señor, para que todos podamos compartir, para que todos podamos escuchar, estar atentos, no solamente dejar prendido el celular, sino que estar atentos a la palabra del Señor. Este es nuestro día de culto, como un día jueves de culto, con la diferencia que ahora estamos en la casa escuchando la palabra del Señor. Amén. Romanos, el capítulo 5, verso 12, leo la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Voy a leer una vez más. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a orar al Señor para que Dios pueda bendecir mi vida, pueda usarme para que usted sea bendecido a través de esta palabra. Amén. Señor eterno, bendecimos tu nombre, te damos gracias por tu gran misericordia, tu amor, tu bondad, Dios mío. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú puedas bendecirnos, que tú puedas enseñarnos, hablarnos, Dios mío, a través de esta tu palabra. Corrige lo necesario, Dios mío. Corrige las cosas que están, Dios mío, ahí quizás siendo un obstáculo para nuestro servicio, Dios mío. Santifícanos a través de tu palabra. Te pido la gracia, la unción y la sabiduría, Dios mío, para poder hablar tu palabra con autoridad, con gracia del Espíritu Santo, Señor, para que todos seamos bendecidos, para que todos seamos nutridos, Dios mío, para que todos seamos edificados a través de tu palabra. Dios amado, te pido tu bendición sobre mi vida, sobre esta palabra y sobre cada uno de los que están escuchando. En el nombre de Jesús, amén
y amén. Alabado Dios. Bendito Dios. La intención de la palabra del Señor en este día es hablar de el pecado. ¿Qué es el pecado? La palabra que hoy en día ya no se escucha. En la radio son muy pocas las radios que hablan del pecado. Son muy pocas las emisoras que hablan acerca de esta palabra, porque ya esta palabra es como ofensiva. Para muchos ya la palabra pecado es un insulto. Decirle a alguien que es un pecador es una ofensa, es un agravio. Pero la palabra pecado aparece en la Biblia muchas veces y es la forma que Dios tiene para definir la maldad, la transgresión. Es la forma que Dios tiene para definir aquel que transgrede su palabra. Amén. Por eso, ¿qué es el pecado? El pecado es una falta, una transgresión a la ley, una maldad, por lo menos a la ley de Dios. San Juan dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es pecado, infringir la ley de Dios. Aún la Biblia habla y dice que aquellas cosas que nosotros sabemos que son buenas y no las hacemos, no son contadas como pecado. Porque la intención de Dios para la vida nuestra es que podamos hacer las cosas buenas. Amén. Que como cristianos podamos hacer buenas obras. Las obras no salvan al cristiano, pero el cristiano debe hacer buenas obras. Amén. Dice la Biblia que mientras tengamos oportunidad a hacer el bien a todas las personas, mayormente a lo de la familia de la fe. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad o sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, también se nos puede considerar como un pecado de omisión, un pecado de no querer obedecer en algún momento a la voz de Dios, a ese instinto que Dios me da a través de su Espíritu Santo para hacer lo que es bueno, para hacer lo que es agradable. Entonces, aún esas cosas se nos consideran como pecado. El pecado es la enfermedad más grave del alma. Es una enfermedad que carcome los huesos, como en el tiempo antiguo era la lepra, o en el tiempo moderno lo que es la gangrena, lo que es el cáncer. Así es el pecado para el alma, porque el pecado muchas veces no se ve, como hoy en día el cáncer, como es en ese tiempo cuando partía la lepra, muchas veces no se veía, se contagiaba la persona, o la persona que hoy en día tiene esa enfermedad de cáncer, no lo advierte hasta que empieza a sentir los síntomas, hasta que empieza a sentir el malestar en el cuerpo y se hace un examen y le dan la fatídica noticia. El pecado funciona para el alma de la misma forma, porque entra sutilmente al hombre, entra sutilmente a la mujer, y cuando el hombre o la mujer anida eso, empieza poco a poco a anidar esos deseos de pecado dentro de su alma, empieza a carcomer el alma, empieza a destruir lo que hay en el ser humano. Amén. Y ese pecado en el tiempo después se manifiesta, así como la otra enfermedad después cuando son anidadas se manifiestan, así el pecado cuando el hombre vive en el pecado después se manifiesta cuando ya es tarde, cuando ya esa persona ya es un pecador, cuando esa persona ya está apartada de Dios. Hoy en día los hombres hablan del pecado como una tendencia. El pecado hoy en día es una tendencia, una debilidad humana. O sea, para que el hombre no se sienta culpable, para que el hombre no sienta la culpa de que está pecando, la humanidad hoy en día lo está tratando como una tendencia. Por ejemplo, Dios habla en contra del homosexual y hoy en día le hablan como una tendencia. Dios habla en contra del que es mentiroso. Dios habla en contra de un sinnúmero de pecados que vamos a ver más adelante, pero hoy en día
se transforman en cosas naturales, en cosas de tendencia, en cosas de forma de vida, que el hombre no acepta la palabra pecado porque es ofensiva. Amén. Se considera como algo natural. Es por eso que quisiera de alguna forma hacer un pequeño paréntesis acerca de lo que es lo que estoy hablando. Es por eso que el humanismo hoy en día, el socialismo, quieren sacar a Dios y quieren sacar a su palabra de las escuelas, quieren sacarlo de los juicios públicos, quieren sacarlo de la corte, de las universidades, quieren sacarlo de todos lados, quieren sacar la palabra de Dios, quieren sacar a Dios de todo. ¿Por qué? Porque Dios es el único que condena el pecado. Dios es el único que condena la maldad. Su palabra es lo único que condena la maldad, que condena al que está haciendo lo malo. Aún la Biblia habla y dice que la ley vino por causa del pecado. Porque el hombre hacía lo que bien le parecía, o pensaba lo que estaba bien, lo que estaba mal, y el hombre hacía tantas cosas que Dios tuvo que empezar a poner reglas para que el hombre pudiera regirse y el hombre pudiera vivir. Entonces, hoy en día esa palabra, esas normas, esas reglas las quieren sacar de todos lados. La quieren sacar de los colegios, la quieren sacar de los juicios públicos, la quieren sacar de la corte, la quieren sacar incluso en las únicas partes hoy en día que están permitiendo que se abra la Biblia, se hable de la palabra de Dios, en las únicas partes como lugares cerrados, aparte de las iglesias. ¿Sabe dónde es? En las cárceles. En las cárceles hoy en día están quedando como los últimos lugares donde se puede hablar libremente o abrir libremente una Biblia. La Biblia es la que menciona el pecado. La Biblia es la que menciona la maldad del ser humano. Y es por eso que la quieren sacar de los estatutos de un Estado, la quieren sacar hoy en día, la quieren sacar incluso de la Constitución. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que en la mayoría de los países conservadores, en la mayoría de los países que se han regido o que se han mantenido en pureza o tratando de mantener los niveles digamos así, de una vida más casta, esos países se han regido, sus constituciones, sus leyes, se han regido en base a los 10 mandamientos, y muchas de esas cosas son en base a la palabra. Pero cuando la palabra de Dios sale de esos países, entra el liberalismo, entra lo que es el socialismo, entra, digamos, el humanismo, donde la base de ello es decir que nadie te puede condenar por lo que tú haces. Nadie tiene el derecho de condenarte por lo que tú haces. Y Dios tiene el derecho para condenar. Y Dios tiene el derecho para atacar lo malo. Dios tiene el derecho de al mentiroso llamarlo mentiroso. Olvidamos al homosexual o a la lesbiana o al drogadicto. Tiene el derecho de llamarlo por el pecado que es. Y es por eso que como él tiene el derecho, lo quieren sacar de ahí. Lo quieren sacar de sus normas, de sus leyes. Es por eso como un punto aparte, como un pequeño paréntesis. Nosotros como cristianos, y esto ojalá usted pueda escucharlo, y si quiere publicarlo y transmitirlo más allá de sus labios, bien, hágalo. Nosotros como cristianos no podemos aprobar una constitución que pretende sacar a Dios de las normas, de las leyes. ¿Para qué? Para que se mete gente impía, para que se meta gente perversa, gente inmoral, a poner sus leyes como que si fuera todo normal. Por eso no podemos aprobar una constitución o una nueva constitución que pueda cambiar las normas morales. Porque el día de mañana, cuando estas cosas, si se llegan a aprobar, el pedófilo va a querer tomar a un niño y lo va a tomar como una tendencia. Y él se va a defender. Aunque el pecado siga siendo pecado. Pero como en las nuevas normas, en las nuevas leyes no va a estar, no va a haber quien lo culpe. Porque el único que lo puede culpar es la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos, como seguidores de Dios, debemos seguir condenando lo que es pecado. A lo que es pecado, llamarle como pecado.
Ponen leyes sociales para encubrir el trasfondo diabólico que hay detrás de un cambio de leyes. Eso como un paréntesis para nombrar lo que es, digamos, lo que está pasando. Pero el pecado va más allá, el pecado carcome, el pecado inunda al ser humano. Cuando el hombre se deja llevar por una vida pecaminosa, el hombre muere delante de Dios. El pecado es característica de la vieja manera de vivir. Nosotros, dice el apóstol, nosotros que antes vivíamos en la otra manera de vivir, en nuestra naturaleza antigua, en nuestra naturaleza pecaminosa. Nos habla el apóstol, dice, vosotros que en otros tiempos, que no erais pueblo, nosotros vivíamos en otra forma de vivir, en la vieja manera de vivir, el viejo hombre. Por eso el pecado es natural para aquel que nunca se ha convertido, para aquel que no teme a Dios, para aquel que no honra a Dios. Mire, el pecado, para ir un poco desglosando lo que es, el pecado nace en el corazón del hombre. El pecado nace aún desde la niñez. Aún en el instinto natural, carnal, humano del ser humano, nace ya el hombre con tendencia a pecar. El hombre es de continuo al mal. Y es por eso que vemos de repente los niños que ya desde su niñez hay que corregirlos. La Biblia dice que nosotros como en sabiduría debemos corregir, ¿cierto? Debemos corregir lo malo. Aún la Biblia cuando habla, aún compara. No está hablando de destruirlo, la Biblia habla de todo lo contrario a destruirlo. Pero sí es necesaria la corrección, ¿para qué? Para que ese niño no siga haciendo lo malo. Y por eso la tendencia del niño es a ser rebelde. Es a que se le da una orden y no la quiere obedecer. La tendencia del niño muchas veces es ser egoísta, que todo lo que él tiene es para él y no compartir nada. La tendencia del niño muchas veces cuando hace lo malo se esconde para hacer lo malo, para que no lo vean, porque su instinto natural le dice que algo malo está haciendo. Entonces, desde la niñez ya el ser humano empieza a manifestar una tendencia pecaminosa. Y el pecado nace en el corazón del hombre. Mire, ya en tiempos bíblicos, hablando del tiempo del Génesis, dice la Biblia en Génesis 6:5, y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha sobre la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. O sea, la intención del hombre era de continuo al mal. Los pensamientos del hombre eran de continuo al mal, desde ya. Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías lo está diciendo. El corazón es engañoso, es perverso. Es engañoso, no te fíes. Aún la Biblia nos da el consejo cuando nos dice que los caminos son rectos para el hombre en su propia opinión. Pero la Biblia dice que Jehová pesa los corazones o pesa los espíritus. Porque en mi pensamiento yo creo que estoy bien, pero mi corazón es engañoso. Cuando la Biblia habla en tiempos de los apóstoles y habla de Ananías y Zafira, dice la Biblia que ellos tenían que vender una heredad porque era la costumbre que estaba pasando, que dice la Biblia que todas las heredades, los bienes los ponían a los pies de los apóstoles, vendían sus heredades y la ponían a los pies de los apóstoles. Y Ananías y Zafira también tenían una heredad, lo hicieron, pero no entregaron lo que tenían que entregar, no entregaron el total de lo que tenían que entregar. Hasta ahí podía ser normal, ellos podían haber dicho, mira, lo vendimos, pero vamos a entregar una parte y lo otro lo vamos a dejar nosotros, no hay problema. Podía haber sido entendido. Los apóstoles podrían haber dicho, no importa, es de ustedes hacen con lo suyo lo que quieren. Pero ¿qué pasó con ellos? Ellos mintieron y dijeron, este es el total de la heredad. Y ellos habían retenido parte. Entonces, ¿qué le dice el apóstol cuando lo enfrenta?
Y dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué te dejaste inundar de Satanás en tu corazón y mentiste? Y le dice, por cuanto no has mentido a los hombres, sino que has mentido al Espíritu Santo. Y por ese acto, Ananías y Zafira cayeron muertos. Ese pecado de mentira trajo consecuencias. O sea, la mentira, una mentira, en ese momento le trajo la muerte. Por eso vamos a ver más allá o más adelante qué tan grave es una mentira. Bueno, a veces nosotros de repente por decir algo caemos en mentira. Y decimos, no, es una mentira, no es tan grave. Vamos a ver más adelante. En el libro de Ezequiel, para que vea el origen de todo esto. En el libro de Ezequiel, la Biblia dice que Satanás era un querubín protector. Satanás era una persona o un ser que estaba prácticamente en los cuidados alrededor del Altísimo. Era de los rangos importantes o de los rangos más altos de los ángeles. Estaban los querubines, los serafines, los ángeles, los arcángeles. Entonces, Satanás era un querubín protector. Y dice la Biblia que era acabado en hermosura. Que cuando él fue creado en medio de tamboriles y música. Que todo eso se preparó para su creación. Pero ¿qué dice la Biblia en el libro de Ezequiel? Dice, hasta que se halló maldad en tu corazón. Hasta que le nació el orgullo, le nació la rebeldía, le nació en su corazón el querer ser igual a Dios. Y eso, después en el huerto del Edén, se lo quiso transmitir a Adán y a Eva cuando le dijo, no van a morir, sino que sabe Dios que el día en que coman serán abiertos vuestros ojos y serán igual a Él. Ese orgullo, esa rebeldía, esa importancia que se quería dar el hombre, el diablo se la quiso transmitir al ser humano. Y de ahí viene el verso que yo he leído hoy, que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, desde el corazón de él, siendo acabado en hermosura, nació maldad. Y esa maldad lo llevó, dice la Biblia, a ser arrojado para la tercera parte de los ángeles. Fue arrojado, fue destituido, fue desarraigado de la presencia de Dios. Y vino, dice la Biblia, a ser espanto para las naciones. Y hoy en día es conocido como el acusador, como Satanás, como el adversario. Y es el principal instigador en el pecado. No es que el diablo te haga pecar o te obligue a pecar. No, él te insta. Él te influencia para hacerlo. Él te motiva para hacerlo. Él influye en ti cuando tú estás lejos de Dios, cuando tú estás apartado de Dios, cuando tú no estás buscando a Dios. Influye en ti para que caigas, para que peques. No es que Él venga y haga lo malo por ti y te inculpe, no. Él te insta, te insinúa, te ofrece para que tú lo hagas. Mire lo que dice el libro de Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos carnales, de su propia naturalidad humana, lejos de Dios o lejos de la comunión con Dios. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, no obligado. Entonces la concupiscencia, después de haber sido concebida, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, tengo una ley en mi carne, una ley en mí, porque las cosas que yo sé que son buenas, no las hago, y las cosas que aborrezco las hago. Hay una ley impuesta en mí, en mi carne.
Lucho contra eso porque las cosas que quiero hacer no las hago y las que no quiero hacer, eso hago. Entonces el apóstol Pablo dice, pues, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta carne? Como decía el hermano Pedro el otro día en el mensaje, acerca de esto, de la comunión con Dios para no pecar. Cuando el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre se aleja de Dios, es cuando es más susceptible a que el diablo lo tiente y pueda caer. Amén. Entonces, entendamos que el pecado es agradable a la carne. Es agradable. Y es por eso que hoy en día todo lo que la sociedad está formando, lo está formando agradable al ser humano, a la carne. A que el hombre pueda liberar sus pasiones, a que el hombre pueda liberar sus deseos, a que el ser humano hoy en día pueda liberar sus instintos y hacer lo que quiera. Y para eso quieren ponerle leyes para que lo pueda hacer libremente y nadie lo culpe. Es por eso que en muchos países legalizaron la marihuana, como aquí también. ¿Por qué? Porque el hombre, para que no se esconda, entonces se esconden en el discurso de decir, una vez que la legalicemos, entonces ya no va a ser tan malo. Porque el hombre no lo va a hacer escondido, ya no va a haber una forma clandestina. Pero el hombre hoy en día parte por un vicio y después termina tirado en una calle, tirado en un potrero, tirado muchas veces en la cárcel, muchas veces por ese vicio llegando a matar, a cometer homicidio y ahora encerrado en una cárcel. Porque eso hace el diablo. Te insta, te insinúa, te ofrece, te motiva. Y cuando el hombre es incauto, cuando el hombre está lejos de Dios, el hombre cae en esas redes y después el diablo lo suelta. ¿Cuáles son las consecuencias de este pecado? Dice lo que habla la Biblia. Este pecado, o el pecado que el hombre comete, te separa de Dios. El pecado te aleja de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día ya no se acerca a Dios porque sabe que está llevando una vida de pecado? Ya le da vergüenza acercarse a Dios. Le da vergüenza levantar su mirada, le da vergüenza expresar alguna palabra de alabanza. No lo hace, porque sabe su condición pecaminosa. Hoy en día, en estos 6 meses que llevamos prácticamente de pandemia, ¿cuánta gente por no tener un culto, por no tener un día de culto, de acción de gracia, por no tener un día de reunión, está llevando una vida natural, humana en sus casas? Se han ido enfriando, apartando de Dios y es más susceptible a que el diablo entre y te haga pecar, te tiente, para que tú en tu naturaleza, en tus concupiscencias, des a luz el pecado, como dice Santiago. El pecado te aparta de Dios. Isaías 59 dice, he aquí, mire lo que dice Isaías, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, no se ha cortado. La mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, Dios sigue siendo el mismo. La mano de Dios sigue salvando. El oído de Dios sigue escuchando la oración. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado ha hecho división entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque Dios no habita en pecado, Dios no tiene comunión con el pecado. Y cuando el hombre peca y se siente mal, el hombre prácticamente se va alejando de Dios. Y una vez lejos de Dios se expresa fácil. ¿Por qué? Porque el diablo primero te insta a pecar. Te insinúa el pecar. Y cuando ya pecas, te ataca la mente diciendo, mira, no sirves. No sirves, pecaste. Ofendiste a Dios. No puedes levantar tus manos. No puedes orar. ¿Cómo te vas a hincar a orar si eres un pecador? Y te trata mal, te ofende. Primero te ofreció todo. Y después que tú caíste, te da vuelta a la espalda.
Porque el diablo es perverso. El diablo es malo. Y el hombre incauto, el hombre que no entiende, el hombre sin discernimiento, el hombre sin razonamiento, se deja guiar como un cordero, como un animal estúpido que va a caer al hoyo y no se da cuenta que en ese fondo del hoyo está la muerte. Así es el hombre. El pecado te aleja de Dios, te aparta de Dios. ¿Cuánta gente dejó de ir a la iglesia porque en algún momento pecó y no tuvo la voluntad, ni el carácter, y no tuvo la fuerza ni la valentía de levantar sus manos o de reconocer su pecado y pedir perdón? Por eso la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. El que lo encubre, el que lo mantiene ahí en secreto, pero el que lo confiesa, el que levanta su mirada, quizás como el hijo pródigo que dice la Biblia que volvió en sí. Por último, en ese momento volver en sí y decir, Señor, pequé, Señor, fallé. Entonces, volver en sí, levantar su mirada y, como dice el libro, apartarse del pecado y alcanzar misericordia. El pecado te aparta de Dios. El pecado te entristece. Cuando el hombre peca, ya no está ese gozo en el corazón. Ya el hombre anda amargado. Mira lo que la Biblia habla en el libro de Génesis. Cuando el hombre peca, primero con Adán, dice la Biblia que cuando este hombre pecó, Adán, se escondió. Se escondió. ¿De qué se escondió? ¿Qué es lo malo que le había hecho a Dios? No le había hecho nada malo, pero se escondió de Dios. ¿Y qué le dice? Adán, ¿dónde estás? Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué te escondiste? ¿Por qué tienes miedo ahora? ¿Por qué estás mal ahora? ¿Pecaste? ¿Es que comiste acaso del árbol que yo te dije que no comieras? El pecado lo entristeció, lo hizo tener miedo. Porque el pecado cuando habita en el hombre te quita la cobertura de la protección de Dios. Cuando el hombre vive en pecado, vive sin la protección de Dios. Entonces Adán se esconde de la presencia de Dios. Se escondieron. Porque tuvieron miedo. Se vieron desnudos. Se vieron faltos. Se vieron que eran tan humanos, tan naturales. Ya no eran libres, ya no tenían su conciencia limpia. Ya todo lo que miraban lo miraban mal. Lo veían pecaminoso. Aún como la Biblia lo enseña y dice que para el puro todas las cosas son puras. Ellos ya no eran puros. Ellos ya habían cometido el pecado, habían desobedecido a Dios y tuvieron que esconderse. Después lo vemos con su hijo Caín. Caín se presenta delante de Dios. ¿Y qué le dice Dios a Caín? ¿Por qué decayó tu semblante? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te pasó? Le dice, si bien hicieres no serás enaltecido, pero si no, el pecado está a las puertas, puedes tomarlo. Si tú haces bien, estarás bien y serás enaltecido y serás alabado por lo bien que haces. Pero si haces lo malo, si vives en maldad, el pecado está a punto de tomarte a ti como esclavo. Entonces, Caín se le decayó el semblante por haber pecado. Adán se escondió por haber pecado. Cuando el ser humano peca, cuando tú pecas y no confiesas a Dios tu pecado, cuando tú vives en ese pecado, te apartas de Dios, te alejas de Dios, te pones triste, ya no tienes la cobertura de Dios. Cuando David pecó, una de las cosas que él pedía, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque él se sentía que ya no tenía la salvación de Dios. David estaba triste, David estaba amargado, cuando David fue descubierto en su pecado, David se sentía solo. Se sentía que no tenía protección. Aún cuando dice la Biblia que iban caminando y un hombre, me parece que Abisai de otro lado, le tiraba piedra a David, levantaba tierra y le tiraba piedra. Y lo empezaba a insultar.
Uno de los valientes de David dice, Señor, déjame pasar al otro lado y a este lo mato. David, ¿qué dice en sus palabras? No lo hagas. A lo mejor Dios lo mandó. Yo merezco esto. Eso está diciendo David. Por mi condición, por mi pecado, yo merezco estar así. Yo merezco estar triste. Porque el pecado te entristece. El pecado te atemoriza. El pecado no te da la capacidad de salir tranquilo a la calle. ¿Por qué? Porque sabes que cualquier cosa puede pasar. Y en esa condición que tú estás viviendo, quizás yo no tenga salvación. Por eso David dice, vuélveme el gozo de tu salvación. El pecado te entristece. El pecado te cautiva o te apresa. Te esclaviza. Cuando el hombre practica el pecado, es esclavo del pecado. Dice la Biblia, Satanás no abre la puerta a sus presos. Satanás es perverso. Satanás te atrapa y él no le abre la puerta a sus presos. La única forma de ser libre de las garras de Satanás es a través de Cristo, de la sangre de Cristo. Cuando Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad te libertará. La sangre de Cristo es la que puede sacar esa maldición. Amén. Te cautiva. San Juan 1:38 dice que el que practica pecado es del diablo. Y el que practica este pecado, esclavo es del pecado. Cuando el hombre peca, se acostumbra a una vida, se hace esclavo. Y cuando el hombre es esclavo de algo, tiene que hacer lo que su amo le dice. El hombre ya no es libre. Pero ¿a qué vino Cristo? A deshacer las obras del diablo y a darnos libertad. Libertad para decidir. Libertad para cuando tengamos frente a nosotros la tentación. Libertad para decir que no. Porque somos libres. Ahora, hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Yo estudiando esto acerca de los pecados de muerte y los pecados que no son de muerte, yo decía, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pecado es más grave que otro? Si vemos que el apóstol Pablo fue un asesino y fue perdonado. Si vemos otros que fueron perversos y también alcanzaron misericordia, y otros que a lo mejor hicieron simples cosas como el caso de Ananías y Zafira, quizás como de mentir, y fueron muertos. ¿En qué radica si un pecado es de muerte o no es de muerte? Mire lo que dice el versículo de Juan 5:16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Pero es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por lo cual yo no digo que se pida. O sea, el apóstol Juan está diciendo, aquí hay pecados de muerte por lo cual no le aconsejo que pidan por él. Hay pecados que no son de muerte, por ellos pidan. Pero por el que es de muerte, no se pida. Y empezaba yo a tratar de enumerar y buscando información. ¿Qué pecado puede ser más grave que otro? Hay un pecado que es, dice la Biblia, imperdonable, como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Obviamente Dios pasa el tiempo de la ignorancia cuando una persona no conoce a Dios, no tiene la luz de Cristo. Cuando una persona es una persona mundana que nunca ha recibido la luz de Cristo y esa persona habla del Espíritu Santo, ese tiempo de ignorancia Dios lo pasa por alto. Porque Él no sabe lo que está haciendo. Pero cuando una persona ha conocido el Espíritu Santo, ha experimentado del Espíritu Santo, lo ha vivido, como dice el apóstol, aquellos que vivieron y experimentaron la gracia, y estas personas se rebelan en contra de eso, o se rebelan y blasfeman en contra del Espíritu Santo, dice la Biblia que ese pecado, dijo Jesús, ese pecado no se le será perdonado ni ahora ni en el tiempo postrero. Blasfemaron contra la esencia de Dios, contra el interior de Dios mismo.
Entonces dice la Biblia que ese pecado no le será perdonado ni en este tiempo ni en el postero. Otro pecado que no es perdonado es el pecado que no se confiesa, obviamente. Porque el apóstol Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero cuando Juan habla de los pecados de muerte y los que no son de muerte, aparte de ese pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cómo hay pecados que pueden ser perdonados y pecados que no? Tiene que ver con la práctica. ¿Por qué? Porque una mentira sencilla, una persona podría tomarla como que no es de muerte. Es una mentira. Él mintió y podríamos considerar que no es de muerte. Pero el que asesinó, podríamos considerar que es de muerte porque es más grave. La diferencia está en la práctica. O sea, el que mintió una vez y se arrepintió, podemos decir, no es de muerte. Pero aquel que se acostumbra a mentir, vive en mentira, que pueden ser simples mentiras, mentiras blancas, mentiras piadosas, dice la Biblia que toda mentira es del diablo. Y aquel que se acostumbra a mentir, dice la Biblia, los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Aquel que vive en una vida de mentira. Aquel que vive en una vida de pecado, aquel que practica un tipo de pecado, ese pecado que puede ser muy sencillo se transforma en un pecado de muerte. David cometió adulterio y David fue salvo. Pero si David hubiese vivido su vida en adulterios constantes, David no se salva. David fue perdonado. A diferencia de Saúl, que Saúl, el pecado de Saúl era mucho más simple que el de David, pero el problema de Saúl es que estaba en el corazón de Saúl, y el problema de Saúl que estaba el orgullo, la vanagloria y la desobediencia y la rebeldía estaba como una forma de vida de él. Y eso lo llevó a la muerte. Entonces, ¿qué es un pecado de muerte? Un pecado que se practica constantemente, que puede ser muy sencillo, pero si tú vives en ese pecado, se transforma en un pecado de muerte. Sí, mire, quizás alguna persona podrá decir lo contrario o escandalizarse de alguna forma. Pero si por la necesidad económica una persona toma algo que no le corresponde, eso es un robo. Y a lo mejor sació su problema, pidió perdón, se arrepintió y a lo mejor en el tiempo después devolvió lo que tenía que hacer, pero ya había robado. Pero vemos a otra persona que constantemente está robando, que es el mismo acto, pero en uno es una costumbre y el otro es un acto aislado. Para esa persona que es una costumbre, eso es un pecado de muerte. Para ese que lo hizo una vez, por la razón que haya sido, dice Juan, pidamos por él para que se restaure. Por eso la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y repréndelo. Si él se arrepintiere, habrás salvado a tu hermano. Lo hiciste, qué bueno, se arrepintió, se reconcilió, recapacitó. Ese pecado no le trajo muerte porque recapacitó. Pero si insiste en pecar, llama a otros 2 testigos y repréndelo. Y si insiste en pecar, tómalo dice, comunícalo a la iglesia. Y aún así persiste en pecar, échalo. Tómalo como gentil y publicano. ¿Por qué? Porque esa persona está condenada. Esa persona persistió en pecar. El mismo pecado hecho una vez, restituido, dice el libro de Eclesiastés, si no me equivoco, el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. O Proverbio, me parece. Pero si no lo confiesa, si lo guarda, ese pecado se transforma en pecado de muerte. Por eso es necesario que cuando el ser humano, el cristiano, aquel que conoce a Cristo peca, es necesario que se vaya a las plantas de Cristo a pedir perdón.
Porque todo en algún momento podemos ofender en palabra, ofendemos. Dice la Biblia que si alguno dice que nunca ha pecado, es mentiroso. Todos, dice la Biblia, todos nos corríamos como ovejas. Todos nos apartamos. Entonces, si alguno dice que no ha pecado, ya está pecando. ¿Me entiendes? Y Dios tiene la capacidad de perdonar todo pecado. Por eso cuando el hombre peca, el hombre tiene que ir a las plantas de Cristo. El hombre tiene que ir a las plantas del Señor para que sea borrado, sea limpiado, sea desarraigado ese pecado. Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice también, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no de muerte. Después dice el 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Hay solución para el pecado? Sí hay solución para el pecado. Se llama Jesucristo, se llama la sangre de Cristo. Él tiene la capacidad, Él tiene la voluntad y Él tiene el deseo de perdonar a aquel que le pide perdón de corazón, aquel que le pide perdón de su interior, de su alma, pedir perdón. Él perdona, Él limpia. Mira lo que dice Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, rojos, dice más adelante, rojos como el carmesí. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ya Dios nos verá a través de la sangre de Cristo y nos verá limpio, nos verá sin pecado, nos verá lavados en la sangre de Cristo. Es por eso que es necesario que todos nosotros nos acerquemos a sus plantas cuando hemos ofendido, cuando hemos pecado. No acostumbrarse al pecado porque nos podemos hacer esclavos de ese pecado. No acariciar el pecado, sino aborrecerlo. Y cuando vemos la tentación de Satanás, dice Santiago, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Resistirlo. Échalo, repréndelo. No dejes que te envuelva en sus mentiras. Como hizo José, cuando estuvo a punto de pecar quizás. Porque la mujer de Potifar le tomó las ropas. ¿Qué hizo José? Arrancó. No se quedó ahí a pensar si podía resistir o no podía resistir. No, arrancó. Arrancó y se libró. No lo pensó 2 veces, arrancó. ¿Qué pasa con nosotros? Muchas veces la pensamos. Y pensamos que podemos resistir. Y pensamos que somos fuertes. Y pensamos que a mí no me va a pasar. Y pensamos que somos más astutos que el diablo. No. A veces caemos en esa estupidez. Y somos seducidos, atraídos y pecamos. Y después andamos tristes, andamos cabizbajos. Pero dice Juan, hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice Isaías, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. El mismo libro de Isaías, en el 44:22 dice, yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Has pecado? ¿Has faltado? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vuélvete a mí, dice Isaías, porque yo te redimí. ¿Has pecado? Pide perdón. ¿Has pecado? Arrodíllate en tu casa. En la noche a lo mejor te vas a tener que levantar cuando nadie te vea. A lo mejor vas a tener que encerrarte en el baño, a lo mejor vas a tener que encerrarte en una pieza, a lo mejor vas a tener que irte para el patio de tu casa, a lo mejor vas a tener que estar en cualquier parte, pero pide perdón. Dice, Señor, perdóname, yo no quiero ser un esclavo del pecado, yo no quiero ser una persona que llegue a ser que este pecado tan pequeño a lo mejor el día de mañana llegue a ser un pecado de muerte y me condene. Pide perdón.
Él es fiel y justo para perdonar todo pecado. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si somos honestos, si somos sinceros con Dios, Él nos perdona. Yo, dice la Biblia, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré más de tus pecados. Eso dice Isaías. Yo te redimí. Yo, dice Dios, no me acordaré más de tus pecados. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. El pecado nace del corazón. ¿Y qué dice Dios? De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. El pecado no puede enseñarse de ti, porque tú eres libre. Si tú conociste a Cristo, tú eres libre. Si has faltado, si has ofendido, tienes la capacidad, tienes la valentía de pedirle perdón a Dios, de levantar tus manos y de ofrecer a Dios, decirle: Señor, perdóname. Y que el diablo no cierre tu boca. Y que el diablo no cierre una alabanza en tus labios. Que el diablo no te entristezca. Para eso pide perdón. Y Dios está presto para perdonar. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Amén. Dios nos bendiga en esta noche. Él es fiel y justo para perdonar todo pecado. Solo que tienes que hacer: confesar, pedir perdón, pedir misericordia. Dice la Biblia que sus misericordias se extienden de día en día y son nuevas cada mañana. Si eres fiel, si eres honesto con Dios, Él te perdona. Vamos a orar al Señor para que Dios pueda bendecirnos. Señor eterno, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios mío, por tu gran amor y tu misericordia. No sé cuántos hermanos pueden estar escuchando a través de este medio, Dios mío. Y no sé tampoco la condición de ellos. No sé cómo ha estado su vida en estos días, Señor, de pandemia, en este tiempo, en estos meses, Señor, en sus casas sin estar en los cultos. No sé la condición. Pero tú les conoces ahí donde están ellos en sus casas. Tú les conoces, a lo mejor están en una cama, Señor, escuchando este mensaje, en un sillón, en el auto, en la mesa, no lo sé, en el televisor, Señor. No lo sé, Dios mío. Yo te pido que tu gracia, tu misericordia se extienda a sus vidas. Perdona todo pecado, Dios mío. Dale la lucidez, Señor, la claridad, Dios mío, la entereza para pedir perdón, para pedir misericordia, para clamar a ti, Señor, y ser nueva criatura y apartarse de ese pecado y alcanzar la misericordia tuya. Perdónanos, límpianos, Señor. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar todo pecado. Señor, tu palabra es la que nos acusa y nos enfrenta al pecado, pero también nos da, Señor, la claridad y la vía de escape. Y esa vía de escape eres tú, tu amor y tu misericordia. Perdónanos, límpianos y santifícanos, Señor. Que nuestras vidas sean renovadas, que nuestras vidas sean cambiadas, que nuestras vidas, Dios mío, tomen un nuevo aire para seguir adelante y servirte de corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Gloria a Dios. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de predicar la palabra en este día. Amén. Quiero dar gracias a Dios por su amor, su misericordia. Sigamos adelante, sigamos marchando. Cristo viene pronto. Amén. Nosotros no somos de este mundo. En algún momento sonará la trompeta y partiremos de este lugar. Y el mundo seguirá aquí con sus quehaceres. Amén.
Pero mientras estemos en este mundo, debemos luchar porque la palabra de Dios pueda cumplirse y tratar de hacer la voluntad de Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos del ministerio, desde Iquique hasta Chiloé y aún más allá, si hay alguien escuchando quizás más lejos. Dios les bendiga. Buenas noches, bendiciones. Amén. Desde el confín de nuestra tierra y en el nombre de Jesús, mi voz se alza en alabanza y declara en Jesucristo mi esperanza. Y sé bien que sin su amor ahora no vivo. Donde los cielos hacen su estrado, te llevaste mi pasado y mi senda moldeaste. Y a través de Jesucristo me mostraste que es tu amor lo único que me ha sustentado. Deja que como la blanca nieve tus pecados Cristo lleve y te cubra de alabanza. Como barro en casa de alfarero, que mi vida hagas de nuevo, esa es mi gran esperanza. El fuego del Espíritu Santo muestre su poder eterno y te siga moldeando. Gracias, Cristo amado, por tu mano, pues llegaste justo cuando sucumbía en el pecado. Desde el confín de nuestra tierra y en el nombre de Jesús, vengo a colocarme a cuenta. El amor de Dios no me ha desamparado y la sangre de Jesús está tan fresca. Si supieras cuánto Él te ha guardado, si es que escuchas hoy su voz, no desoigas su llamado. Porque a través de Jesucristo Él te ha mostrado que es su amor lo único que te ha sustentado. Deja que como la blanca nieve tus pecados Cristo lleve y te cubra de alabanza. Como barro en casa de alfarero, que mi vida hagas de nuevo, esa es mi gran esperanza.